Estamos con el licenciado Rubén Piacentini, licenciado en física y uno de los estudiosos y que más sabe del calentamiento global acá en la República Argentina. Gracias por venir, Rubén. Sabemos que está muy ocupado analizando todo lo que pasó hace 48 horas, ¿no? Maravilloso el acuerdo que se ha logrado. Por lo menos, ya que hay un acuerdo entre tantos países con intereses tan contrapuestos, hay que celebrarlo. Sí, es notable porque el acuerdo anterior de Kioto, si bien fue aprobado, pero no dio el impacto que se espera con este acuerdo y tampoco con el de ozono. Claro. En ese caso yo fui partícipe del informe de Naciones Unidas y en el 2006 en el informe dijimos que se había detenido la destrucción del ozono. Vieron que no se habla actualmente. Bueno, no se habla porque se logró al menos detener. Claro, ¿te acordás que hablábamos del agujero de ozono en la década del 80? Claro, claro. El agujero sigue en la Antártida, le va a costar más tiempo, pero en el resto del planeta ya se está observando una recuperación de la capa de ozono. Y se piensa que también va a ocurrir con el agujero, pero retardado. Bueno, esto reconoce Naciones Unidas como el primer acuerdo de tipo ambiental que dio sus frutos. Y quiero aclarar, gracias a ustedes. ¿En qué sentido? A los medios, a la prensa, porque los científicos alertaron, como ha ocurrido, recuerdan ustedes, en el caso del cigarrillo. Primero, al principio se dudaba, había campaña en contra, hasta que se comprobó, y ahora la mayoría del daño. Bueno, pasaba lo mismo con el ozono, pero periodistas entrevistaron a científicos, los medios tomaron eso, la comunidad se hizo eco, los gobiernos tuvieron que firmar, se quitaron los contaminantes del ozono y se tiene este resultado. Bueno, lo que se pretende es que ocurra lo mismo con el nuevo tratado que va a tener su impacto desde el 2020, pero que ya ahora se han comprometido, como ustedes dicen, muchísimos países de la Tierra, ¿no? Estamos viendo imágenes de lo que ocurrió anoche con la tormenta, estamos hablando del ozono, por ahí la gente piensa que no tiene relación, y sí la tiene, porque el calentamiento global tiene directa relación sobre el fenómeno del Niño. Profesor. Sí, el fenómeno del Niño es un fenómeno que se viene produciendo desde remota antigüedad. Estuve con el doctor García en Estados Unidos y él hizo el análisis del galeón de Manila. El galeón de Manila era un galeón que justamente iba de Manila, Filipinas, en la época colonial, hasta la zona de la costa oeste de Estados Unidos, Los Ángeles, San Francisco. Entonces recorría la zona donde se genera el Niño, que es el Pacífico ecuatorial. Entonces, en esa época no había termómetros, pero sí los capitanes de barco escribían informes y decían los vientos, las lluvias, etc. Entonces, se tiene datos desde esa época que había periodos con más lluvias, más nubes que otros. Y por supuesto ahora ya hay datos científicos, con satélites, con datos de tierra, que muestran que parece ser que efectivamente se está exacerbando. O sea, existe el fenómeno del Niño. Los tres últimos, el Niño fuerte, han sido 82-83, que afectaron mucho a nuestra región, 97-98 y ahora el Niño 2015, que es bastante parecido en su magnitud a los niños anteriores. Por eso es probable que se den situaciones similares en cuanto a incrementos de precipitación y en cuanto eventualmente aumento del nivel de los ríos. Ese proceso se da con el aumento de la temperatura del agua. Efectivamente. Sí, ahora, ahí están los mapas, doctor. Claro, muy bien. Debido a qué se da ese calentamiento o ese aumento de temperatura del agua. Muy interesante lo que usted propone, porque en realidad no es un calentamiento anual. Uno diría que, por ejemplo, verano hay más calor que en invierno, pero sin embargo, como veíamos antes, en esos mapas que se mostraba la Tierra, hay zonas del Pacífico oriental, es decir, más cercano a Perú, Ecuador, que se calientan fuera de lo normal. Y el Niño fuerte, eso se da en periodos cada 15, 18 años. Los niños normales tienen periodos de 2 a 7 años, pero los fuertes, los que tienen un impacto muy grande en muchos lugares de la Tierra, se dan con esa periodicidad. Y todavía no se sabe bien. Hay una teoría que dice que, por ejemplo, así como hay, usted sabe, el famoso círculo de fuego, que son los famosos volcanes que se dan en toda la zona alrededor del Pacífico, nuestros Andes, etc. Bueno, habría algo similar bajo tierra, se mide eso, que son el equivalente de esas erupciones bajo tierra. Entonces, han encontrado alguna relación entre la mayor periodicidad de esas emisiones debajo del océano con el periodo del Niño. Sí. Algunos otros todavía dudan, pero es uno de los posibles argumentos por los cuales se dan el Niño. Y a partir del Acuerdo de París, lo que se ha propuesto son metas para frenar el calentamiento global, o puede llegar a tener algún efecto retroactivo para retroceder en el tiempo, si se quiere, y mejorar lo que está dañado. En realidad, hablamos de algunos fenómenos son prácticamente irreversibles, o sea, no se podría volver atrás. Ejemplo,
lo que mostraba anteriormente, el derretimiento de los glaciales y de los polos. El polo norte se está derritiendo rápidamente y no toda la Antártida, pero sí la península antártida se está derritiendo muy rápido. Además de los glaciales, el glacial Uppsala ha retrocedido desde que se tienen fotos, cuando los salesianos recorrieron la zona en la década del 20, ahora 5 kilómetros, o sea, un retroceso, y el 90% de los glaciares de la Tierra están retrocediendo. Y son grandes acumuladores de agua el glacial, es un regulador. Y esto entonces, a escala cotidiana doméstica significa que la temperatura que estamos notando cada vez más elevada no tiene marcha atrás. Bueno, por lo menos por este siglo no tiene marcha atrás, y al revés, lo que se ha acordado es que no va a subir más de 2 grados, no debería subir más de 2 grados. Se va a seguir subiendo, pero va a no seguir más subiendo, de... pero no tanto. ¿Por qué? Porque si seguíamos así nos íbamos a 4, 5, 6 grados, con un impacto enorme, como estamos viendo aquí. Esto es para el Niño ahora, pero en estos mapas los colores, por ejemplo, verde, indican mayores lluvias en nuestra región. Nosotros hemos medido con nuestra estación meteorológica aquí muy cerca, en donde está nuestro Instituto de Física, el mes pasado del orden de 30% más de lluvia en nuestra región que lo normal. Y justamente las predicciones que habían hecho los especialistas que son estos tipos de mapas decían que para nuestra zona iba a llover del orden del 30% más. O sea que hasta ahora se está cumpliendo. De todas maneras, perdona, me gusta una cortita nada más. De todas maneras, por lo que se ve, son muy difíciles no de prevenir, sino de predecir las tormentas, sobre todo este último fin de semana que algunas no estaban previstas. Que cayera esa cantidad de agua anoche, con ese viento tan fuerte, no estaba previsto. Es así. En realidad el clima es muy dinámico y más todavía perturbado. Se dice la variabilidad climática es muy fuerte y este Niño lo está perturbando más. ¿Por qué se da en nuestra región? Porque como veíamos en los mapas donde se observaba la Tierra en su conjunto, esos son mapas satelitales. El calentamiento se da en la zona del Pacífico ecuatorial, pero al haber más calor en el mar hay más vapor de agua, por ende se forman más nubes. Parte de eso precipita en esa zona, pero parte viaja hacia nosotros. Eso se ve muy bien en los datos satelitales, cómo llegan. Yo estaba en Salta, en el Niño 98, y el director de un instituto como nuestro instituto, pero dedicado a energías convencionales, me decía, hace semanas que no podemos medir el sol porque está continuamente nublado. Y eran nubes que pasaban, pero no precipitaban, ellos tenían sequía. O sea, el Niño produce diferentes perturbaciones. En algunas zonas como las nuestras, que encuentran condiciones favorables, viene de aquella zona, se ve muy bien en los mapas satelitales, hasta nosotros, y llueve. A tal punto que nos han informado profesores que han venido de Brasil hace unos días, hay en algunos lugares de Brasil, del sur de Brasil, que hace 45 días que estaba lloviendo. Y los informes de la presa, de la famosa presa que está en nuestro país y Paraguay, que es Yacyretá, también dan, por supuesto, a ellos les importa mucho saber cuánto llueve. Así que se está registrando en toda nuestra región, sobre todo Pampa Húmeda, pero más todavía en el este, la Mesopotamia argentina, una intensidad muy alta debido al Niño. O sea que eso empieza en el Ecuador y después se traslada y en algunos lugares que encuentra condiciones favorables desagota y donde no pasa de largo. No, al revés, sí, hay otro lugar que hay sequía. Por ejemplo, hay tremenda sequía. Un profesor, estuve hablando con él por junio, de Australia, ya estaban tomando medidas en esa época porque para ellos el Niño les produce en este periodo sequías. Entonces, por ejemplo, hay viviendas alrededor de bosques. Entonces tienen que tratar de eliminar todo lo que puedan. No van a cortar los árboles, pero sí eliminan las hojas, ramas, prevén la gente. Hay muchísimas medidas que se toman a nivel de la tierra para prevenir los incendios. Profesor, hay una escuela que asegura que no existe tal efecto invernadero o calentamiento global, sino que esto tiene que ver con ciclos de la Tierra, digamos, que durante cientos de años se calienta, durante cientos de años se enfría, que como hace cientos de años no había instrumentos de medición, eso no está debidamente documentado. ¿Qué hay para decir sobre esa escuela? Bueno, lo que hay para decir es que sí, no había termómetros, pero sí, por ejemplo, usted analiza los anillos de los árboles, cada año el anillo cambia su contextura externa y crea una capa. Entonces si hay un árbol cortado, por ejemplo los alerces en el sur, un compañero mío estudiaba y hay alerces que tienen 1600 de esas capas, 1600 años. Entonces uno puede analizar esos alerces y saber cómo fue el clima en el año, si hubo sequía, si no hubo sequía. Pero no millones de años, ahí ya no hay hasta 1 millón de años datos que dicen que en
en ese periodo de 1 millón de años, este periodo actual es el único en donde la concentración de dióxido de carbono, que es el gas, el famoso gas de efecto invernadero, que superó los 300 como valor, de una cierta unidad. Ahora ya llegamos a 400. Nunca en 1 millón de años se había llegado a ese valor. En cuanto a temperatura, la temperatura aproximadamente del nacimiento de Cristo hasta ahora, de los últimos 2000 años, se había mantenido casi constante. Al revés, había disminuido muy poco, pero disminuido. Y tuvimos un cambio muy brusco, prácticamente al comienzo del siglo pasado, y en el siglo pasado ya creció 0,7. Lo que se pretende con esta reunión de París, que nosotros y los distintos países del mundo nos comprometamos a no crezca más de 1,5 a 2%. Claro. ¿Por qué? Porque ya con 1,5 hay islas de países enteros, como es Maldivas. Maldivas es una nación, un presidente, una república en el Índico, que si seguía más la temperatura de 3-4 grados desaparecía directamente. Doctor, ¿y qué conductas a escala cotidiana se pueden hacer para ir frenando este tipo de impacto? ¿Le contesta después, profesor? No, tenemos que ir a un corte y ya volvemos. Sí, encantado.